México es un país con una historia rica y compleja, llena de misterios y sucesos inexplicables. En todo el país hay casas abandonadas que han sido testigos de tragedias y algunas de ellas parecen haber atrapado algo más que solo recuerdos. Hoy te contaré sobre 3 casas embrujadas en México con historias tan escalofriantes que si las visitas podrías no volver a ser el mismo. Si eres valiente, quédate hasta el final, pero ten cuidado. Algunas personas dicen que después de escuchar estas historias, comienzan a experimentar cosas extrañas en sus propias casas. Nuestra primera parada es en Monterrey, Nuevo León. Allí, entre la maleza y las montañas, se alzan las ruinas de la Casa de los Tubos, una construcción abandonada con una historia que hiela la sangre. En los años 70, un hombre adinerado decidió construir una casa especial para su hija, una niña que había nacido con una discapacidad y debía usar silla de ruedas. La casa fue diseñada con túneles cilíndricos para facilitar su movilidad, una idea innovadora para la época, pero la alegría duró poco. Cuentan que mientras la obra estaba en construcción, la niña perdió el control de su silla y cayó por una de las escaleras. Su padre y los trabajadores corrieron a ayudarla, pero cuando la encontraron ya no había nada que hacer. Desde aquel día la casa nunca fue terminada y quedó abandonada. Los albañiles aseguran que comenzaron a escuchar susurros, risas y gritos cuando intentaban seguir con la obra, hasta que uno por uno renunciaron. Con el tiempo, testigos aseguran haber visto la figura de una niña asomándose por los agujeros de la casa, como si siguiera atrapada en su interior esperando que su padre terminara la construcción. En plena colonia Roma de la Ciudad de México, hay una casona que, a pesar de su ubicación privilegiada, ha estado deshabitada por más de 80 años. Su fachada oscura y descuidada ha sido testigo de una historia aterradora que pocos se atreven a investigar. La leyenda dice que en los años 30, una familia entera murió dentro de la casa en circunstancias misteriosas. Algunos creen que fue debido a una extraña enfermedad, mientras que otros aseguran que se trató de un asesinato ritual, posiblemente vinculado con sectas ocultistas. Desde entonces la casa fue sellada y nadie volvió a habitarla, pero el silencio en su interior no significa que esté vacía. Vecinos y transeúntes han reportado sombras moviéndose dentro, a pesar de que las puertas y ventanas están bloqueadas. Por las noches algunos aseguran escuchar gritos ahogados y golpes secos en la madera, como si alguien tratara de salir. Se dice que en una ocasión, un grupo de personas intentó pasar la noche en la casa, desafiando la leyenda. Horas después todos salieron aterrorizados, asegurando que una presencia invisible los empujaba y les susurraba en el oído. Desde entonces, nadie ha intentado volver. Nuestra última historia nos lleva a Guanajuato, una ciudad famosa por sus túneles, sus leyendas y sus fantasmas. Aquí se encuentra una casa que muy pocos conocen, la casa de tía Aura. La leyenda cuenta que en 1840 llegó a la ciudad de Guanajuato proveniente de España una adinerada mujer de nombre Aura. Dicha mujer se instaló en la gran casona que años atrás había sido construida por sus familiares residentes en México. La tía Aura, como era conocida por los lugareños, se ganó rápidamente el cariño de los habitantes debido a su alegría y gran corazón. Sin embargo, su suerte cambiaría repentinamente. Un día la mujer falleció de manera inesperada y la desgracia se instaló en su hogar. Tiempo después, su hija mayor también perdió la vida a consecuencia de un embarazo no deseado, por lo que su padre quiso ocultar el hecho para evitar la deshonra de la familia y la enterró en el sótano de la casa. A su hija menor también la persiguió la desgracia. Fue asesinada por su propio marido al enterarse que era la única heredera de la casona. Luego de estos escalofriantes hechos, la casa pasó muchos años deshabitada. Cuando intentaban remodelarla, los trabajadores decían que por las noches escuchaban que alguien les hablaba por su nombre y que incluso veían una señora vestida de época caminar por los pasillos. Algunos turistas han salido corriendo asegurando que sintieron una mano fría sobre su hombro y que al girarse no había nadie ahí. Los menos afortunados han dicho que después de visitar la casa comenzaron a escuchar una voz llamándolos por su nombre, incluso cuando estaban completamente solos. Estas son algunas de las casas embrujadas de México, pero hay muchas más con historias igual de aterradoras. Si te atreverías a visitar alguna de ellas, déjamelo en los comentarios.
Y si te ha gustado este video, suscríbete y compártelo con alguien que quiera escuchar una historia de terror antes de dormir. No olvides que esto es Academia Sosa, yo soy Israel Sosa y nos vemos en un próximo video.